Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 3, titulada El Señor reina. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Salmos, el capítulo 93, verso 1, en el cual leemos lo siguiente: El Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Salmos sostiene inquebrantablemente la creencia fundamental en el reinado soberano de Dios. El Señor creó y sostiene todo lo que ha creado. Él es el Rey soberano sobre todo el mundo y lo gobierna con justicia y rectitud. Sus leyes y sus estatutos son buenos y dan vida a quienes los cumplen. El Señor es un juez justo que se asegura de que el mundo permanezca bien ordenado y lo hace recompensando a los justos y castigando a los impíos, pero según sus tiempos, no los nuestros. El pacto de Dios con Israel desempeña un papel especial en la redención del mundo, porque anuncia la salvación del Señor. Él adoptó a Israel como su preciada posesión. De entre todas las naciones, hizo de Israel su pueblo. El Señor es fiel a su alianza y sigue cuidando de su rebaño a pesar de su infidelidad y a veces de su abierta rebelión. Así, el gobierno soberano del Señor hace que el mundo esté firmemente establecido y seguro. Los salmistas quieren que el lector comprenda esta verdad fundamental. Con esta visión del mundo como faro, los salmistas buscan prosperar y servir a Dios con devoción absoluta. El Señor nos hizo. Leamos Salmos, el capítulo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cómo se describe a Dios y a las personas en estos salmos? ¿Y qué revelan acerca del carácter de Dios? La creación desempeña un papel crucial en Salmos, al defender la soberanía de Dios. Los cielos, que son obra de sus manos, proclaman su gloria y su poder. El nombre de Dios es majestuoso en toda la tierra. El Señor lo ha creado todo, no tiene principio.
Él es eterno y superior a los dioses de las naciones, que son solo obra de manos de hombres. Nada más. Los ídolos manos tienen, pero no palpan, mientras que en su mano del Señor están las profundidades de la tierra, y sus manos formaron la tierra firme. Varios salmos describen el poder de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza, que otras naciones consideraban divinas. Por ejemplo, Salmo 29, 93 y 104. Estos salmos reafirman la aseveración de que el Señor reina sobre toda la creación y es supremo en poder y dignidad. Salmo 100, verso 3, ataca una forma sutil de idolatría, la autosuficiencia, subrayando que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La creación también da testimonio del amor de Dios. Todo lo que existe debe su existencia a Dios, quien también sustenta la vida. Notemos que Dios no solamente otorgó la existencia a la humanidad, sino además hizo del antiguo Israel pueblo suyo, ovejas de su prado. La noción de que son pueblo suyo y ovejas de su prado revela el deseo de Dios de mantener una estrecha relación con su pueblo. Únicamente el Creador tiene el poder de bendecir y hacer crecer a su pueblo y, por lo tanto, Él es el único digno de su adoración y confianza. Numerosos salmos llaman a todo lo que respira, a toda la tierra, al mar y a todo lo que hay en ella, a gritar de alegría ante el Señor. La gloria de Dios se ve en la creación, incluso en la creación terrenal caída. Y Salmos nos señala que únicamente Dios es digno de adoración. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta? ¿Cuál es tu respuesta a Dios como tu Creador? Cuando Dios llama a las estrellas por su nombre, ¿cuánto más crees que Dios se preocupa por ti? El Señor reina. Estrechamente ligado, mejor dicho, inseparablemente ligado al concepto del Señor como creador, está el concepto del Señor como soberano, como gobernante. La declaración "El Señor reina" se proclama solemnemente en Salmos 93.1, 96.10, 97.1 y 99.1, pero sus ecos se escuchan en todo el libro de Salmos. El Señor está revestido de honor, majestad y fuerza. Está rodeado de nubes y tinieblas, pero también se cubre de luz como de un vestido. Estas metáforas exaltan el poder y el esplendor del Rey y fueron cuidadosamente escogidas para expresar la grandeza única de Dios, que está más allá de la comprensión humana. Leamos en Salmo el capítulo 97, los versos 1, 2, 5, 9 y 10. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. ¿Qué caracteriza el reinado del Señor? ¿Y cuál es el dominio de su reinado? El reinado del Señor se demuestra en sus obras de creación, salvación y juicio. El Señor establece su reinado sobre todo el mundo. El reino de Dios es un reino eterno, sin parangón en poder y majestad.
El reino del Señor se basa en la misericordia, la justicia y la rectitud y aporta orden y estabilidad al mundo creado. El reino de Dios une a los adoradores celestiales y terrenales en la alabanza a Dios. Muchos salmos visualizan que toda la humanidad reconoce el gobierno soberano de Dios. Pero no todos lo hacen, ni siquiera los gobernantes terrenales, al menos por ahora. El reinado del Señor es desafiado constantemente por los impíos que niegan al Señor, se burlan de Él y oprimen a su pueblo. Aunque se ve desafiado por la prosperidad de algunos impíos y turbado por la indulgencia de Dios, el salmista confía en el gobierno soberano de Dios y continúa deleitándose en la seguridad de los justos juicios de Dios. Por la fe, el pueblo de Dios se regocija en el establecimiento del reino de Dios mediante el ministerio redentor de Cristo y espera la consumación del reino en la segunda venida de Cristo. Los que aman al Señor aborrezcan el mal. ¿Por qué nuestro amor a Dios debe hacernos odiar el mal? ¿Y cómo se relacionan estos dos conceptos? Dios es el juez. Leamos en Salmo el capítulo 75. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. A tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Sela. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a éste humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. ¿Por qué es vana la jactancia de los impíos? Como Rey soberano, el Señor es también legislador. Los impíos amenazan constantemente el orden justo que Dios estableció en el mundo, pero el Señor juzgará al mundo y pondrá fin al dominio del mal. En Salmo 75, varias imágenes describen la destrucción irrevocable de los impíos. La imagen de una copa con vino tinto transmite la intensidad de la furia de Dios. El corte de los cuernos de los impíos representa el fin de su poder y dominio, mientras que el poder de los justos será exaltado. Dios tiene un tiempo designado para su juicio. Este juicio ejecutivo claramente tendrá lugar al final de los tiempos. El Señor sondea el corazón de las personas como parte de su juicio. Lee Salmo 14:2. Es una reminiscencia de Génesis 6, 5 y 8. Ambos textos muestran que el examen que Dios hace de la vida de las personas y la búsqueda que realiza para ver a quiénes puede salvar preceden a la ejecución del juicio de Dios sobre el mundo. Este juicio a veces se denomina juicio investigador, cuando Dios defiende a los justos y decide el destino de los impíos. ¿Cómo funciona? En primer lugar, Dios libera a su pueblo de los impíos y corona a los humildes con la salvación. En segundo lugar, los impíos que no se arrepienten son destruidos para siempre. Algunos salmos describen poéticamente la inutilidad de las armas humanas contra el juez divino. El Señor es también un Dios que perdona, aunque castiga las maldades de la gente.
el pueblo de Dios, no solo los impíos, dará cuenta a Dios. Salmos transmite la misma noción que se expresa en otros textos bíblicos, de que el juicio de Dios comienza con el pueblo de Dios y se extiende a toda la tierra. El salmista clama a Dios para que lo juzgue, pero confía en la justicia de Dios para que lo defienda. Salmos nos llama a alegrarnos a la espera de los juicios de Dios. ¿En qué medida el juicio de Dios es una buena noticia para quienes están cubiertos por la sangre de Cristo? Se acuerda siempre de su pacto. El tema del juicio de Dios suscita una pregunta importante. ¿Cómo puede el pueblo de Dios tener paz con Dios y la seguridad de la salvación en el momento del juicio? Leamos Salmo capítulo 94, verso 14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Salmo 105, versos 7 al 10. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Y Daniel capítulo 7, verso 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. El pueblo de Dios está seguro porque el Señor puso su morada en Sión y estableció su pacto eterno con él como su posesión preciada. Dios no se limita a prometer que no rechazará a su pueblo del pacto, sino que obra activamente para mantenerlo seguro en él. Perdona sus pecados, instruye, bendice y fortalece a su pueblo. Los juicios de Dios se realizan para hacer volver al pueblo a la justicia y demostrar que Dios cuida de él. Salmo 105 en su conjunto muestra la fidelidad del Señor a su pacto en la historia de Israel. En todo lo que sucedió, lo bueno y lo malo, Dios estuvo allí. Condujo providencialmente a José a Egipto y por medio de él salvó a su pueblo y a las naciones de aquella región durante la grave hambruna. El Señor levantó a Moisés para que sacara a su pueblo de la esclavitud en Egipto, con señales y prodigios en su favor. El Señor concedió a su pueblo la tierra prometida y su protección continua. Lo multiplicó, lo libró de sus señores y proveyó para sus necesidades diarias. No cabe duda de que el Señor controla soberanamente todo lo que se concierne a su pueblo, una verdad que los salmistas querían que su pueblo nunca olvidara. Cuando Dios se acuerda de su pacto, implica algo más que conocimiento o memoria, porque siempre conduce a la acción. Del mismo modo, cuando se llama al pueblo a recordar las maravillas y los juicios de Dios, significa que el pueblo debe vivir de manera que honre a Dios. En este pacto, la principal vocación de Israel es permanecer fiel al pacto, observando las leyes de Dios. El pueblo de Dios también está llamado a dar testimonio de Dios a otras naciones, porque el Señor desea que todas las naciones se unan a su pueblo, Israel. El mundo está así seguro en la alianza protectora del Dios Todopoderoso y Misericordioso. ¿Qué tenemos en Jesús que demuestra por qué estas promesas hechas al antiguo Israel pueden aplicarse ahora a nosotros? Sus testimonios son muy firmes. Leamos Salmo 19, verso 7.
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 93, verso 5. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Salmo 119, verso 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 1, versos 2 y 6. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmo 18, verso 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Y Salmo 25, verso 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Qué hilo conductor tienen todos estos textos? La supremacía del Señor en el mundo como creador, rey y juez soberano tiene implicaciones teológicas para la fiabilidad de sus testimonios. Los testimonios, en hebreo edut, decreto, ley, se refieren al conjunto de leyes y ordenanzas con las que el Señor gobierna la vida religiosa y social de su pueblo. Son muy firmes y reflejan la estabilidad y permanencia del trono de Dios y del mundo que el soberano creó y sostiene. La palabra hebrea traducida como firme, de la que deriva la palabra española amén, transmite la noción de fiabilidad, fidelidad y firmeza. Las leyes de Dios son inmutables e indestructibles. Dios garantiza la integridad de sus promesas y sus mandatos. La fidelidad de Dios es a la vez totalmente tranquilizadora al garantizar el carácter inmutable de su gobierno y totalmente exigente al pedir al pueblo respuestas de confianza y obediencia a Dios. Al mismo tiempo, la falta de justicia en el mundo se describe poéticamente como un temblor de los cimientos de la tierra. La ley de Dios instruye al pueblo en el camino de la vida recta que puede resistir el juicio de Dios. Así pues, los justos no serán sacudidos, porque están firmemente arraigados en la ley de Dios, que les proporciona estabilidad y seguridad, y su corazón está firme. En hebreo, nahón también significa estar firme, estar seguro en el Señor. Nada hace tropezar a los que guardan la ley de Dios, lo que implica la protección y la conducción de Dios en la vida. La palabra de Dios se representa como la lámpara para guiar los pies del salmista, y así lo protege de las trampas ocultas de los enemigos. La gran paz de la que gozan los que aman la ley de Dios, obviamente no es el resultado de una ausencia total de pruebas. Más bien, deriva de permanecer en la presencia de Dios y de tener una relación sana con Él. ¿De qué manera práctica te ha ayudado en tu vida guardar las leyes, los estatutos y los testimonios de Dios? Y, por otro lado, ¿qué sufriste por violarlos? Para estudiar y meditar. ¿De qué manera la verdad de que Dios es amor nos ayuda a comprender mejor las diversas descripciones de Dios y sus obras en Salmos? El estudio de esta semana se centra en algunas descripciones clave de Dios y sus actividades que establecen el mundo y lo hacen firme y seguro. Los salmistas apelan a Dios, quien es creador, rey, juez, salvador del pacto y legislador. Las funciones que Dios desempeña en el mundo se reflejan también en otros nombres y títulos de Dios,
como Pastor, Roca de la salvación y Padre. En el mundo podemos estar seguros y a salvo, incluso en medio de la agitación del gran conflicto, porque Dios es soberano y fiel en todo lo que hace y dice. Aunque estos temas teológicos no son para nada exhaustivos, son indicativos de las diversas formas en que Dios se revela en Salmos. Mientras seguimos estudiando Salmos, es importante recordar que debemos leerlos a la luz del carácter de amor y gracia de Dios y de su plan para salvar y restaurar el mundo. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, más vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia, y más claramente discernimos las innumerables pruebas de un amor que es infinito y de una tierna piedad mucho mayor que la anhelante compasión de una madre por su hijo descarriado. En Salmos, incluso cuando el pueblo se enfrenta al juicio de Dios por su rebelión, sigue invocando a Dios, porque sabe que la ira de Dios es solo por un tiempo, pero su misericordia es eterna. Y ahora, algunas preguntas para dialogar. ¿Por qué es crucial comprender la realidad y la prevalencia del gran conflicto para entender mejor que, a pesar del gobierno y la soberanía definitivos de Dios, sigue habiendo mucha confusión y sufrimiento en nuestro mundo? ¿Por qué la temática del gran conflicto nos es tan útil? La creencia en Dios como creador, ¿cómo debería conformar nuestro autoconocimiento y nuestra relación con el resto de la creación? ¿Y qué ocurre cuando el pueblo se aparta de esa verdad? ¿Qué tenían de malo los ídolos de las naciones de tiempos bíblicos? ¿Y los ídolos modernos? ¿Por qué son igual de peligrosos para nuestro caminar con el Señor? ¿Cómo debe vivir el pueblo de Dios sabiendo que el juicio de Dios comienza con su pueblo? ¿Y cómo juzga Dios a su pueblo y con qué fin? Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.